encuentra con nosotros Ana Fernández, Ana Gabriela Fernández Saavedra. Ella es doctora en Género y Diversidad por la Universidad de Oviedo y bueno, con varios estudios en máster en Género y Diversidad y también en Gestión de Organizaciones de Cooperación Internacional. Así que bueno, gracias por acompañarnos, Ana. Buen día. Hola, buenos días y muchas gracias ¿A dónde te gustaría viajar a vos? A mí me gustaría viajar a la época de las sufragistas. La época de las sufragistas. Cuando se estaba conquistando el voto de las mujeres. Qué bien. Está muy bien. Muy bien. Porque ahora lo vemos como algo natural. A nadie se nos ocurriría en el Uruguay de hoy pensar que las mujeres no podríamos votar, pero bueno, en términos históricos no fue hace tanto tiempo. Exacto. ¿No? Bueno, y hay lugares en el mundo que todavía tampoco pueden ejercer ese derecho. Sí, o todavía de manera muy parcial. Ahí está. ¿no? Exactamente. Bueno, me encanta esta especialidad de género y diversidad y de alguna manera yo quería preguntarte cómo está posicionado Uruguay hoy. Y me viene un poco ahora a la mente, a ver, lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso Penades, el surgimiento de Romina Celeste como una figura que ha ido tomando importancia en el medio, no solo por la historia que le tocó vivir, sino también por ese empoderamiento, esa capacidad de denuncia, y ahora hablas incluso hasta de formar un partido político. ¿Cómo estamos en este tema en Uruguay, en lo que tiene que ver con igualdad de género y diversidad? Bueno, yo creo que claramente hemos avanzado mucho porque han avanzado las leyes, porque ha avanzado la sensibilidad sobre la temática, porque es un tema que hoy está sobre la mesa. A lo mejor hace algunas décadas atrás en un programa de televisión no hablábamos de esto, ¿no? Está en los grupos, en las cenas de fin de año de los compañeros de trabajo o de las familias, pero sin duda también estamos en un momento de tensión. Porque bueno, a medida que se van conquistando derechos, y esto ha sido así en cualquier temática a lo largo de la historia, ya que estábamos con los viajes en el tiempo, también hay sectores de la sociedad que o no acceden a esos derechos o hay sectores que se resisten al avance de esas... Es algo como de una regulación social o de ciertas cuestiones que suceden porque en general las sociedades tienen algo de más o menos seguirse manteniendo con un orden establecido, ¿no? Es decir, si lo miramos a nivel macro. Entonces, a medida que se va avanzando en derechos, hay también sectores que se resisten, ¿no? Y hay determinadas conductas que han sido avaladas socialmente durante muchísimos siglos, que bueno, que son aquellos lugares donde cuesta romper y donde las personas que dan pasos para tú utilizabas la palabra empoderamiento, donde dan pasos para denunciar determinadas cuestiones, bueno, son aquellas figuras además o aquellas personas que públicamente más se exponen, tienen más costos personales, pero a su vez hay que ver, bueno, cómo acompaña el conjunto. Exacto, y ¿no? la influencia que ejercen justamente en esta necesidad de cambio que lleva un tiempo, ¿no? Todos los cambios llevan un proceso. Claro, ustedes me preguntaban recién a qué época de la historia me gustaría viajar y a lo mejor yo decía esto, ¿no? Hoy por hoy nadie cuestionaría el derecho al voto de las mujeres, sin embargo, las sufragistas fueron en algunos casos muy extremistas, ponían bombas, se encadenaban a las plazas. Bueno, en Inglaterra hay una mujer que se pone delante de un caballo en una carrera de caballos para hacerle llegar un mensaje al rey, donde el mensaje que tenía era que por favor el rey intercediera en el derecho al voto. Entonces, digo, es una cuestión extrema. Queda la sensación de como que el Uruguay también está dividido. Por un lado, como que Montevideo como que tiene más asumido el tema de perteneciente a los derechos de la mujer y como que el interior del país le cuesta un poquito más.
Bueno, también eso es un fenómeno que sucede no solo en nuestro país, sino a nivel de todos los países las capitales o las ciudades de referencia más pobladas es donde, en definitiva, donde los centros de pensamiento, los centros culturales, los centros, en definitiva, donde se llevan adelante las leyes importantes a nivel nacional, el Parlamento. Es decir, todo eso confluye a que permeen más algunas cuestiones y eso, de alguna manera, llegue a la sociedad. Sin embargo, es un país tan chico, ¿no? Sí, pero es un país tan chico que tenemos la idea que es más o menos todo igual, y no es todo igual. En Flaxo Uruguay, porque en la presentación sí. no comentaron, soy la directora de Flaxo Uruguay. Sí, hasta el 26. Iba a ir más adelante justamente para abordar otro tema que tiene que ver con el reclutamiento de menores y la violencia. Lo que hicimos, terminó la semana pasada un proyecto de 3 años con los temas de violencia hacia las mujeres en 4 departamentos del norte de nuestro país: Artigas, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. Los fenómenos que suceden de violencia en estos 4 departamentos son distintos a lo que sucede en nuestro país. Claro. Y eso tiene que ver con posiciones sociales distintas. Por eso, aunque seamos un país tan pequeño y tengamos la imagen de que es una sociedad bastante homogénea, la diversidad también está presente en la estas diversidad cosas. También está perfecta. Eso también es diversidad. El censo de este año incluía por primera vez una pregunta justamente sobre género. En su momento generó polémica esto porque hasta terminó a nivel judicial. ¿Tienen algún dato ustedes en cuanto a la cifra? Yo, por ejemplo, la busqué, no encontré. No, ¿Todavía no? Yo estuve hace la otra semana en una actividad justamente del Fondo de Población de Naciones Unidas y de la OIM, que era vinculado a algunos datos del censo, pero vinculado a lo que tiene que ver la tasa de fecundidad. En definitiva, los datos que tenemos es que somos una sociedad que hay un leve crecimiento y poco a tasa de fecundidad, pero no, todavía no, en lo personal no he accedido todavía a esa esos datos. En tu rol ahora, Ana, de directora de Flaxo Uruguay, un periodo que ya asumiste en el 2022 y vas hasta el 2026, ¿qué tipo de investigaciones y demás se hacen allí en Flaxo Uruguay? Bueno, Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Uruguay, estamos desde hace 17 años en nuestro país y en realidad el cometido de Flaxo es justamente generar conocimiento que aporte al contexto, a la sociedad en la cual estamos. Nos especializamos en posgrados en ciencias sociales y tenemos algunas líneas de trabajo que tienen que ver un poco con la historia, con las personas que han promovido a nuestra institución en nuestro país. Una tiene que ver con los temas de igualdad de género, otro tiene que ver con los temas de educación y allí distintos ámbitos: la educación y la tecnología, la educación audiovisual, la educación, las políticas públicas de educación, y también temas vinculados con la infancia. Tenemos posgrados vinculados justamente a la movilidad humana, a las migraciones y las infancias, que es un fenómeno muy reciente en nuestro país, los temas de infancia y derechos, los temas de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Tenemos otra línea que tiene que ver con el consumo abusivo o prevención del consumo abusivo de sustancias. Esas son más o menos las líneas de trabajo que tenemos y donde hemos ido desarrollando distintos campos de estudio y distintas En ese sentido, hace pocos días nos hizo un desayuno de trabajo justamente en el cual se habló de la problemática de reclutamiento de menores y todo lo que tiene que ver de alguna manera con el crimen organizado. Algo que va creciendo, ¿no? En Uruguay el crimen organizado, el tema de drogas, ya sabemos que hay barrios muy problemáticos y que hay niños que viven, ¿no?, en ese contexto y en esa situación, y yo no sé hasta dónde a veces participan de todas esas situaciones de manera directa. Sí, ¿Te preocupa eso? ¿Cómo se está trabajando? Esta actividad fue una iniciativa que tuvimos junto al Instituto Interamericano del Niño y la Fundación Canadiense, el Instituto Dallaire, que en realidad es una temática
muy nueva en nuestro país, muy nueva, porque es un fenómeno relativamente reciente y sobre donde hay todavía muy poca producción académica, ¿no? Es decir, el cometido de la actividad fue justamente instalar la temática sobre la mesa y poner en diálogo a las políticas o a las instituciones responsables de las políticas públicas y los estudios en esto. Es una temática que preocupa, que como decía, estaba Pedernera, el representante de Uruguay en el Comité de Derechos del Niño, es un tema, por ejemplo, que no está en ningún lugar de la región catalogado como delito. O sea, no es un delito reclutar niños, niñas o adolescentes en este tema. Y es un tema que está todavía muy poco abordado y los efectos, como nos podremos imaginar... ¿Pero esto está pasando en Uruguay? ¿Hay niños soldados? A ver, acá hay una distinción. Por un lado, una cosa es la figura de los niños soldados como conocemos en lo que es el reclutamiento en un contexto armado, en un contexto armado de guerra, ¿no? Y ahí además hay un marco normativo internacional específico, ¿no?, que ha sido promovido desde Naciones Unidas y desde justamente lo que tiene que ver con la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que en definitiva ampara a las infancias en esos contextos. Lo que se está observando, y particularmente en América Latina y el Caribe en este momento, es, si bien el fenómeno de la guerra o de las guerras, bueno, todavía en Colombia podemos decir que... Claro, pero el resto de América Latina el resto de América Latina no. ¿Cuál es el problema de América Latina en este momento? El narcotráfico y las bandas armadas. Claro. Entonces, sí que hay similitudes, ¿no? Sí que hay similitudes respecto a los temas de reclutamiento, pero también son condiciones distintas. Hay que tomarlo como observar de lejos, pero estar atentos, ¿no? No, yo no diría observar de lejos. Bueno, hay que hincarle el diente. Hay que hincarle el diente, exactamente. exactamente. ¿No? Porque por un lado es el reclutamiento, pero por otro lado es las consecuencias en un contexto. A lo mejor no se llega a un reclutamiento, pero las consecuencias que hay de estar en un entorno de esas características. Exacto, vivir en ese entorno e incluso hasta tener algún tipo de participación, digo, que no... Exacto. No, el solo observar, el solo advertir, mirá, viene la policía, o sea, digo, de alguna manera se está teniendo una participación. O sea que mucho trabajo por delante, Ana, ¿eh? Mucho trabajo por delante y también mucha necesidad de generar conocimiento sobre esto, ¿no? Para saber cómo intervenir. Porque claro, si porque esto no se puede improvisar acá. No podemos improvisar. Exacto. Ana Fernández, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un gusto. Y es un tema que obviamente da para extensas conversaciones todavía. Gracias. ¿no? Muchísimas Muy gracias. amable.